Tres, dos, excelente a todos, muy buenos días a todos. Buenos días, señora Luz, señor John, señor Pedro, señor César David, a todos buenos días. Estamos con mecanizado y Buenos días, acabado Quique. final en joyas, MAF 600. Vamos a hoy hablar de las diferentes técnicas de trabajo, pero vamos a hacer énfasis hoy en específicamente en las herramientas y tipos de limas que se emplean para la joyería. Para que sea más entendible esta actividad, vamos a iniciar haciendo un reconocimiento de todos los implementos básicos que nosotros debemos tener en joyería. Y ustedes van a ir observando qué materiales pueden y qué materiales no pueden tener a mano, ¿sí? Se van a dar cuenta que la joyería es más una actividad que requiere de mucha creatividad y es lo que estamos buscando en ustedes, que ustedes también vayan abriéndose un espacio sin necesidad de estar incurriendo en costos altísimos. Efectivamente, como cualquier actividad, ustedes pueden comprar lo último de maquinaria y equipo que vamos a revisar también, qué es lo que existe, pero también vamos a hablar desde un equipamiento básico, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a enfocar prácticamente en revisar todos los materiales que se pueden emplear al interior de la joyería. Empezamos entonces, vamos a iniciar, dejamos de presentar un momentito y vamos a presentar toda nuestra pantallita. Bien, tenemos un documento base, que es un curso de joyería, y tenemos el otro documento que va a venir a ser los apuntes que vamos a tomar en referencia al equipo que estamos revisando y demás. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerle una pausa al trabajo del señor Pablo. Sí, Pablo, que es un gran joyero, ¿no? Una particularidad del señor es, entre comillas, su inamovilidad de las piernas, pero esto no implica de que él no deje de crear. Y la joyería es eso, es crear. Bien, ¿qué vamos a hablar? Nosotros sabemos que el día de hoy tenemos nosotros que hablar de las herramientas, ¿sí? Herramientas y limas. Vamos a hablar de herramientas y limas, haciendo mención, a ver, un poquito vamos a ampliar, ya, a lo que hemos comentado la última clase. La última clase habíamos hablado mucho de procedimientos, hemos visto del tallado y hemos visto de que podríamos hacer otros tallados en cera, tomando en cuenta tres tipos de cera, ¿no? El soporte, una cera soporte de base, una para calado y otra para detalles. Habíamos hablado también de que el diseño es importante tomar en cuenta de qué está compuesta, ¿no? La pieza. Hay que en principio hacer un dibujo y del dibujo nosotros tenemos que ir observando cada pieza, qué características tiene y en función de eso hacer una idea de cómo vamos a unir las piezas. Si bien las uniones generalmente son soldaduras, eh, si hablamos de diseño, lo que nosotros necesitamos es reconocer de qué está compuesta, ¿no? Aquí dijimos que una esfera, y yo me imagino cómo hago la esfera, lo voy a hacer por embutido, la varilla por un perfilado, la llave voy a hacer con un laminadito, ¿sí? Y en este caso la base por embutido, ¿no? Habíamos observado estas características en el trabajo que estábamos nosotros desarrollando hasta la fecha. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son los detalles y qué tipo de actividades podemos realizar visualizando de forma rápida cuáles son los materiales más comunes empleados en joyería. Entonces, vamos a ver acá, ¿de qué vamos a hacer énfasis? ¿A qué? A el capítulo primero. Este es un documento que les voy a pasar también para que lo revisen, ¿sí? Y vamos nosotros a empezar a imaginar cómo podríamos montar una joyería base desde cero, ¿sí? Nosotros queremos iniciar un proceso de joyería, queremos iniciar el montaje de una pequeña joyería en casa y vamos a hacerlo desde cero. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la mesa de trabajo. Muy bien, mesa de trabajo. Como ustedes pueden observar esta mesita, ¿sí? Es una mesita con características muy particulares. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a pintar de negrito para que pueda ser mucho más visible. Y si hablamos del detalle de la mesa, ¿en qué consiste? Primero consiste en que es una mesa normal,
Pero una de las grandes características de la mesita sería esta pequeña pestañita que muchos le llaman patita de cerdo, otros le llaman cuña de joyería. Esta es una pieza importante porque sobre esta pieza donde se realizan los trabajos de calado, los trabajos de corte, trabajos de limado, se hacen con mucha facilidad en esta parte de la mesa, ¿sí? A ver, vamos a intentar. Ah, ok, exactamente. En la parte esta donde hemos empezado a apuntar, ¿sí? Acá, en la puntita. ¿Observa usted el mouse, señora Luz? Les voy a pedir que acerquen un poquito más porque no logro escuchar sus respuestas, ¿sí? ¿Observa el mouse, señora Luz? Sí, observo. Ok, usted en la puntita aquí de la arista tenemos esta cuñita, la vamos a un poquito ampliar. Exacto, estamos hablando de esta cuñita, ¿no? A ver, para ser más sencillo, aquí vamos a simplemente, queremos cambiar esto, vamos a ver. Eso, la manita, muy bien, ahora sí. Exacto, hacemos énfasis a esta pestañita, ¿no? Esta pestañita. Esta es una pieza muy interesante, muy necesaria, ¿sí? Y es sumamente sencilla. Puede ser una madera sobre otra madera y tiene que estar empotrada en la mesita. Entonces, si hablamos de las características o detalles de la mesa de trabajo, una mesa que más o menos tenga una altura, aquí ponemos una altura de 90 centímetros o 0.9 metros, ¿sí? Eh, Haciendo énfasis en la cuña de joyería, ¿no? La cuña de joyería. Muy bien. Forma rápida. Vamos a ir observando, seguimos viendo la mesa de joyería y aquí vamos a ver una imagen de una vista superior. En la vista superior nosotros tenemos 50 por 80. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que es una mesa relativamente pequeña, ¿no? La altura es de 90 centímetros, es 0,5 de ancho, ¿sí? Y 0.8 metros de largo, ¿no ve? De largo. Ok. Eso es como un primer dato. Aquí podemos ver con mayor claridad ya la cuña, ¿no es cierto? Tenemos una tablita sobre otra y es ahí donde hacemos el trabajo. ¿Por qué muchos utilizan aquí una cuñita? Aquí nosotros estamos simplemente observando, ¿sí? Que es una tablita que está sobre otra, porque, repito una vez más, aquí es donde se realizan los calados, cortes y demás, ¿no? Vamos a ver también algunos otros modelos de mesas de joyería. Este es un modelo tradicional. Vamos a ver el trabajo en mesas de joyería rusas, ¿sí? Vamos a observar acá, vamos a venir acá. Y para que ustedes observen que existe una amplia variedad, ¿no? De joyería. Existen mesas de joyería bastante sofisticadas en este tema y esta es una de este tipo. Esta mesita que estamos observando ustedes acá. Ok, vamos a verlo acá. Excelente. Esta mesita. Bien. En este caso, esta mesa, ¿sí? Tenemos aquí una mesa muy, muy interesante. Esta mesa tiene una particularidad y lo vamos a mencionar acá. Esta mesa tiene un calado. Ustedes se dan cuenta, es un calado semicircular que permite que el joyero ingrese con más facilidad al interior de la mesa. Es decir, yo estoy, entre comillas, penetrando la mesa y permite que mis codos descansen en esta partecita, acá y acá. Las dimensiones de las mesas podrían ser absolutamente la misma. Es más, la cuña, si ustedes observan, está en este punto. Aquí está la cuñita. ¿Sí? Ahora, para que una mesa de joyero sea bastante útil, hay una peculiaridad. Así te vamos a borrar y vamos a hacer énfasis en qué. En esta partecita. Este es un elemento clave. Existe en la mesa del joyero un cajón. ¿Y este cajón qué función cumple, ingeniero? Ah, este cajoncito sirve para cuando uno está trabajando acá, muchas veces se caen, no solamente pueden caerse herramientas, y las herramientas van a caer en esta caja.
no también al momento de hacer el engaste de piedras pueden caerse algunas piedritas, pueden caerse también la misma pieza, etcétera. Entonces, para evitar que esta caiga al piso, sirve esta mesita, ¿no? Ese es el objeto de esta mesa. Evita que las piezas o cualquier material vayan cayendo, ¿no? Es un dato muy importante. Ahora vamos a ver otra mesa. Aquí hay una mesa parecida. Vamos a observar un poquito, vamos a ir subiendo, etcétera. La misma característica, igual también miren ustedes la cuñita. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a habilitar un nuevo documento. Aquí mismo vamos a hacer, para que no sea tan complicado, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ir copiando estas imágenes para irlas viendo mucho más detalladamente, ¿sí? Ok. Vamos a ver aquí vamos a copiar esta imagen. Aquí vamos a resolverla con mayor facilidad, ¿sí? Miren ustedes, en el caso de esta mesita, ahora sí podemos verla con mucha claridad, ¿no? Lo tenemos acá, excelente. Esta mesita, ¿sí? Esta mesa, la ampliamos, la mostramos acá, cumple con las mismas características. ¿Por qué la altura más o menos es de 90 centímetros? Eso es por ergonomía, ¿sí? La mesa cuando empieza a elaborarse tiene que cumplir funciones de ergonometría. ¿Qué es la ergonometría? Es la ciencia que diseña y fabrica muebles o cualquier tipo de elementos que sean de un uso sencillo o un uso adaptado a las, vamos a decir, alturas de las personas que van a trabajar en esta mesita. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver acá, vamos a poner nuestra flechita, excelente, ¿no? Vamos a cerrarla, muy bien. Vamos viendo y tenemos acá los 7, ¿no? Aquí está la cuñita, ¿sí? Es una cuñita esta que está empotrada. Tenemos la mesita, en la parte aquí inferior podemos observar las cajitas, ¿no? Una mesa sumamente sencilla. En el caso mío yo tengo un escritorio, ¿sí? Que es un escritorio de madera blanca, no es nada sofisticado, y es esa mesita que yo estoy adaptando para hacer mi mesa de joyería, ¿sí? ¿Qué más podemos observar de la mesa de joyería? Ahora sí, vamos a ver esta partecita. Esta la vamos a reducir un poquito y seguimos con esto, ¿no? Ya hemos hablado en esta mente de la cajita. Si tenemos un corte de lado, aquí está. Vamos a ir observando. Esto ponemos un ladito para que es el de compartir. Excelente. Aquí está. Una característica importantísima en la mesa del joyero, aquí tenemos, ¿no? Los cajones para, como hemos comentado, evitar o contener los materiales que se caen y demás, ¿no? Y aquí tenemos la cuñita de joyería, o patita de chancho, algunos patitas de chancho, bueno, a mí me gusta tener la cuña de joyería, ¿no? Que son simplemente dos tablitas, una tablita sobre otra, están empotradas, y esta segunda tabla 2 se puede ir cambiando o reponiendo a medida que se vaya cortando más, ¿no? Esta se va cortando muchas veces cuando se hace el calado de las piezas metálicas, se hace sobre la misma madera, entonces no representa ningún problema. Conviene que esta maderita sea una madera blanda, ¿no? Madera blanda. Ok. ¿Qué más podemos ver? El laminador. Vámonos aquí a la segunda parte y obtenemos acá esto, ¿no? Bien, vamos a reducir un poquito acá. Reducimos y vámonos a la segunda. El laminador. Dijimos, el laminador. La laminadora, ¿no? La laminadora. Bien, ¿cuáles son las características de la laminadora? Bueno, de inicio es una pieza sumamente importante porque facilita el trabajo de la joyería artesanal. Eso es importante mencionar, ¿no? Lo ponemos acá, esto lo vamos a poner acá, excelente. Y decimos, facilita el trabajo de la joyería artesanal, ¿no? Joyería artesanal. ¿Por qué decimos que facilita el trabajo de la joyería artesanal? Bueno, pues por un dato sumamente interesante e importante. De no ser por la laminadora, no se podrían realizar piezas que son
requieren trabajo con placas, ¿sí? Como su nombre lo dice, lo que hace la laminadora es justamente laminar, ¿no? Aquí hace énfasis en el mantenimiento. Dice, una de las labores obligadas de todo joyero es el mantenimiento de la laminadora. Claro, la laminadora, bueno, aquí vamos a observar un poquito, tratando de entender o interpretar las partecitas. Son dos rodillos que tienen que estar sumamente endurecidos. Ampliamos un poco más. Aquí tenemos un rodillo, dos rodillos que son endurecidos. Estos rodillos, en base a un sistema de engranajes, giran constantemente y por un sistema de tornillos estos se van acercando o se van alejando, ¿no? Señora Luz, ¿ustedes observaron las herramientas que se emplean en joyería en el anterior curso? Señora Luz, creo que no está presente. A ver, vamos a ver. Sí, ¿Observaron llegamos a observar algunos. Sí, todas las herramientas que se emplean, verdad? sí, casi algunos por ahí nos falta. Ya, ok. Bien, entonces no hay que hacer mucho énfasis en el conocimiento entonces a detalle de algunas piezas, ¿verdad? Bien, vamos a observar cómo estábamos haciendo el trabajo acá de las laminadoras. Si observamos acá laminadoras, vamos a hacer las siguientes referencias. Vamos sacando de laminadoras de joyería. Vamos a mencionar que existe una amplia variedad desde estas laminadoras que son manuales, ¿no? Sumamente sencillas. Aquí tenemos nosotros este elemento que es un tornillo. Y este tornillito es el que va a facilitar mediante un sistema de engranajes en esta posición, ¿sí? Que esto se aproxime, o sea, se cierre o se abra más, ¿no? Eso es lo que va a facilitar. Ahora, importante mencionar lo siguiente, depende mucho de los tipos de rodillos que tienen. En algunos casos existen dos tipos de rodillos, unos que son sumamente lisos para el laminado de placas, en otros casos ya vienen un rodillo y tiene otro sistema de rodillos exclusivamente diferente para hacer ya la formación de pequeñas basas, ¿no? Y la tercera para ya la formación de anillas. En este caso, esta laminadora tiene los tres rodillos en uno solo, ¿sí? Tres rodillos. Dato importante, interesante, es el caso también de esta laminadorita. Miren, esta es una laminadora mecánica. La otra era manual, porque obviamente necesitamos hacer un trabajo en manivela. Y en el caso de esta, lo que nosotros necesitamos es simplemente apretar un botón, porque esta tiene un movimiento pausado mediante un sistema de engranajes y tornillos sin fin, reductores de velocidad, para que trabaje, ¿no? Bien, eso es lo que podemos mencionar del tema de las laminadoritas. Ok, entonces, equipo de trabajo sumamente sencillo, ¿no? Decimos, tenemos tres variedades, si hablamos de variedades, las variedades están en función ¿qué? De los tipos de rodillos, ¿no? De rodillos. Pueden ser exclusivamente lisos, ¿no? Pueden ser exclusivamente lisos. ¿Ya? También pueden ser para el armado de anillas o alianzas, ¿no? De alianzas. Ok, alianzas y pueden ser también los mixtos, ¿verdad? Bien. Seguimos entonces viendo, vamos a observar, ya tenemos en este caso el detalle de las laminadoritas, habíamos comentado, ¿no? De lo importante que es el mantenimiento. Si hablamos del mantenimiento, solamente para repasar, hay que mantener completamente aceiteado. En algunos casos yo he observado que le colocan grasita acá a los engranajes para facilitar el movimiento. No es mala idea, pero hay que también considerar la limpieza del lugar, ¿no? Es necesario también tener limpio el ambiente. Algunas veces al colocar grasa existe mucha suciedad en la parte de los engranajes. Ok, bien. Aquí, por ejemplo, menciona en el texto, dice, al aceite número 50 utilizado en las motocicletas. Es un tipo de aceite que lo que hace también es facilitar. Repito, pueden utilizar aceite o en algunos casos grasita.
Cuando utilizan grasa, hay que evitar porque se acumule mucha grasa en la parte de los engranajes. Algunos comentaban y decían, ¿conviene usar más aceite o que grasa? La respuesta es mejor aceite, porque la grasa tiende a acumular también residuos y es más, en el laminado muchas veces, bueno, en la joyería existen polvos y estos polvos se acumulan ahí, en el interior de la grasa, entonces es mucho más difícil hacer la limpieza. Ok, pero bueno, eso también depende del tipo de laminadora. Otras herramientas más comunes que empleamos, tenemos las tijeras, ¿sí? Si hablamos de las tijeras, nosotros vamos a decir lo siguiente, existe una amplia variedad también de tijeras para joyería, ¿ya? Para joyería. ¿Cuál es la mayor característica de las tijeritas en joyería? Bueno, si hablamos de tijeras en joyería, lo que nosotros estamos buscando es que sean de una mínima presión y un máximo corte, ¿no? Tenemos que, lo que se busca es evitar hacer mucha presión. ¿Cómo podemos evitar hacer mucha presión en tijeras? Esto es relativamente sencillo. Es importante considerar, entonces para ello se considera el filo de la tijera, ¿no? Tijera. Ahora, ahí la pregunta es clave. ¿Cuándo es que nosotros podemos hacer el corte en una lámina? Y esa pregunta la voy a hacer aquí al señor John. Señor John, la siguiente consulta. Para realizar el trabajo con las tijeras, ¿no es cierto? ¿Qué espesores de lámina podrían cortar las tijeras? Le voy a dar dos ejemplos. Uno, 2 milímetros de espesor, planchitas de 2 milímetros de espesor. Segundo, planchitas de 1 milímetro de espesor. Tercero, planchitas de 0.5 milímetros de espesor. ¿Cuál cree usted que es el espesor idóneo para empezar a utilizar las tijeras? Mm, yo creo que un milímetro nomás, Inge. 1 milímetro. No creo que de 2 milímetros se pueda cortar, ya sería muy grueso. Exacto, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Si queremos evitar hacer mucha presión, porque obviamente también podríamos malograr las hojas, ¿no? De la tijera, se considera el filo de la tijera a un espesor mucho menor a 1 milímetro. Si es menor a 1 milímetro, es mucho mejor. Lo ideal sería menor a 0.5 milímetros, ¿sí? Este es un dato importante. Mientras más gruesa la chapa, obviamente el trabajo con la tijera es mayor. Algunos incluso recomiendan que incluso en espesores de 0.5 milímetros se utilice exclusivamente caladora, ¿ya? Y las tijeras se utilizan para chapas en espesores de 0.3, 0.2, 0.1 milímetros, ¿no? Bien, eso es como un dato interesante. Al igual como ustedes han podido observar también, lo tiene el dossier, existe una amplia variedad de tijeritas. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver aquí también las tijeras para joyería. Revisamos acá las tijeras para joyería. Ok, vamos a ver. Tijeras de joyería. Y vamos a revisar lo siguiente. Miren, aquí tenemos un pequeño resumen en esta imagen de la amplia variedad que existen. Obviamente, si hablamos de estas tijeras, aquí vamos a mencionar estas, que son las que yo también he podido observar y trabajar. Estas que son mucho más gruesas, pueden cortar espesores también mucho mayores, ¿sí? Pero dependiendo mucho del espesor de la tijera, conviene también trabajar de manera específica. Estas son las tijeras más prácticas, estas otritas, ¿sí? Y al igual que en los alicates, existe una amplia variedad de tijeras, dependiendo mucho qué trabajo se va a realizar o el nivel de detalle del trabajo que se va a realizar. Aquí tenemos otro, por ejemplo, vamos a limpiar. Este es otro tipo, uno de los más empleados. Y este tipo son las que pueden trabajar con espesores entre 0,3 y 0,2 milímetros, ¿no? Bien, ok. Vámonos nuevamente a revisar. Estamos nuevamente viendo
el tema, listo, no, este no, es este otro. No hay. Vamos a ver ahora el siguiente elemento. El siguiente elemento se conoce como el compás de extensión. Compás de extensión. Estamos haciendo un pequeño apunte, simplemente es un pequeño apunte porque ustedes van a tener el texto y van a tener que leerlo a profundidad. ¿Sí? Sobre la lectura que ustedes van a hacer, también vamos a hacer algunas preguntas en la evaluación. ¿Sí? Eso es necesario, serio, es justo y necesario. Los compases, el compás de extensión. De inicio, como su nombre lo dice, es un compás. El compás. Pero el que se emplea en joyería, como característica principal, ¿no? Es que tiene una doble punta, y esta doble punta es metálica. Doble punta metálica, ¿sí? ¿Por qué metálica? Bueno, pues porque con una punta realizamos el centreado y con el otro realizamos el dibujo. Entonces, hay que tomar en cuenta, y el cuidado que hay que tener con este tipo de compases, el cuidado es en las puntas, sobre todo en las puntas, sobre todo en la punta de trazo, ¿no? La punta que usa el trazado, hay que tener mucho cuidado con este tipo de compases, ¿ya? Antes de ingresar, vamos a ver nuevamente el compás de joyería, vamos a ver acá, esto vamos a limpiar y limpiamos. Vamos a retirarnos un poquito acá y vemos el compás de joyería, ¿no? Bien. Miren, este tipo de compás, como tenemos acá, como pueden observar ustedes, a esto nos referimos cuando decíamos que se tiene que tener cuidado con estas puntas, ¿sí? Este es el cuidado. Este compás, ¿por qué se llama compás de trazo también? Bueno, porque no solamente esto sirve para hacer este tipo de piezas. O sea, yo no solamente voy a hacer trazos circulares, que se puede hacer y se emplea mucho en joyería, no también que puedo hacer trazos de esta manera, ¿sí? Yo puedo ir jalando el compás, una punta la tengo en este extremo, acá, y con la otra voy a ir rayando este extremo. Sobre todo esto se emplea para el trazo de huellas que se tienen que dejar para el engaste de piedras, es decir, para hacer la cavidad en las piezas, suponiendo que este es el arito, ya, que vamos a limpiar para volverlo a hacer un poco más lúcido esta parte. Yo tengo acá esta piecita, ya, vamos a suponer que esta es, tenemos la vista superior de un aro al cual le vamos a engastar piedritas. Entonces, vamos a colocar con un color verdecito, ahora sí, cómo realizamos el trabajo de engaste. Una punta de estas la vamos a poner acá, evitando que ingrese a este lado, y con otra punta hacemos el trazo. Entonces, yo voy a hacer un rayado, voy a hacer el trazo de esta manera, ¿no? Voy trazando y aquí puedo ir haciendo ya según las medidas, obviamente viendo la diferencia que quiero yo tener en distancias para el engaste de piedras, y voy haciendo el trazado, ¿no? Un trabajo sumamente sencillo. Y repito una vez más, el cuidado que tenemos que tener con este tipo de piezas es en las puntas. Ingeniero, ¿yo podría fabricarme este tipo de piecitas? Sí, puedes hacerte, que te puedes fabricar. Clave, no son muy complejas de hacer, pero hay que procurar tener cuidado en la implementación del tornillito, ¿no? Este tornillito que va a permitir que se abra o que se cierre. Bien, listo. Después del compás de extensión, vamos a ver la revisión de otras piecitas. La lima de media caña. Ya estamos entrando a revisar el tema de limas, ¿no? Lima de media caña. Cuando hablamos de limas, ¿sí? Vamos a ver que hay una amplia variedad de limas. Es más, existen limas, y las limas, sobre todo, aquí vamos a ponerlo en el caso que estamos haciendo, acá, ¿sí? Estas se caracterizan no solo por su forma, ¿no?
no solo por la forma de la sección, sino también por su uso. ¿Qué significa? Existen limas exclusivamente para metal y de igual manera existen limas un poco menos duras que también pueden emplearse exclusivamente para cera, ¿sí? Cuando hablamos de limas de media caña, estamos haciendo mención a este tipo de limas, ¿no? Aquí está. A esta. Y esta sección es una sección, la sección de un arco cortado. Esto se entiende como línea de media caña. Ahora, ¿qué más podemos hablar de las limas? Mira, aquí tenemos una lima plana. Entonces aquí vamos a decir limas. En vez de lima de media caña, hablaremos de todos los tipos de limas, ¿no? Para no centrarnos exclusivamente en el lima de media caña. Y vamos haciendo mención a las características de cada uno. Bueno, hemos visto que ya se caracterizan por su forma, no solo por su forma, sino también por su uso. Entonces, es importante, y lo mencionamos acá, es importante el mantenimiento de las limas. Y a ver, le hago una pregunta rápida acá al señor, ¿dónde estamos, papá? A ver. Aquí estamos, vamos a preguntar quién está presente. A ver, señor Michael, antes de hablar con César, Michael, ¿cuáles serán las características o cómo será de importante el realizar el mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento se puede hacer y cómo se puede hacer el mantenimiento en las limas? ¿Qué puedes recomendarnos tú? Bueno, creo que la limpieza de los residuos de metal que se quedan después de limar, creo que sería ese mantenimiento. Ya, entonces, si hablamos de mantenimiento, sería la limpieza. ¿Y cómo realiza la limpieza? Yo creo que con un trapito o Papito, la- ya. el Generalmente, cepillo de fierro ese también. cepillo de acero, ya. Bueno, pero cuando Mm, hablamos de limas, lo importante en las limas es eh, tratar de mantener lo más posible, bueno, evitar en todo caso, evitar la fricción de las corrugas de la lima, ¿no? Entonces, si hablamos de limpiar superficies, conviene hacerlo con brochas, ¿sí? Con brochas. Pueden ser, existen brochas, y si la lima es muy delgadita, tal vez con un pincel, pero con brochas es más que suficiente para realizar la limpieza, ¿sí? De las limas, ¿ya? Ahora, existen limas, por ejemplo, en el caso de la lima de media caña, como tenemos acá, tenemos una superficie que es sumamente plana, la parte de con lo que vamos a hacer el desbaste, ¿no? El limado de todas las piezas está en la parte plana y en la parte de la media caña nos sirve para hacer también este tipo de trabajos, vamos a decir, un desgaste semicircular. Por eso es la importancia de esta lima, ¿no? Es decir, yo puedo ir haciendo un desgaste semicircular. Entonces aprovechamos eso. En el caso de las limas, lo ponemos acá, las limas planas como esta, ambas superficies, no solamente las caras, sino también los costados, sirven para hacer el desgaste de la pieza que voy a trabajar, ¿no? Ahora, como ya sabemos que la limpieza del superficie se realizan con brochas y hay que evitar la acumulación, ¿no? Si hablamos exclusivamente de las secciones de las limas, tenemos los siguientes tipos de secciones. Está la lima cuadrada, ¿sí? Hay lima triangular, lima almendra. ¿Qué es lima almendra? Cuando ambas caritas, aquí vamos a poner, ¿no? La sección tendría que ser más elíptica, es como una elipse esto, ¿no? Sí, almendra. Lima redonda, tenemos la lima media caña, esta que ya hemos observado, ¿no es cierto? Que más es un arco, no podríamos decir que es una media circunferencia, porque falta para completar la media circunferencia. Tenemos la lima triangular plana,
que a diferencia de la triangular, una de las caritas tiene un ángulo mucho más reducido, pero igual hace cortes triangulares y la lima plana, ¿no? Estos son los diferentes tipos de limas que se emplean. Ah, ya. Entonces, ¿por qué existe tanta variedad en secciones? Muy bien. Según la sección de la lima, es decir, la sección cuadrada, triangular, almendra, redonda, etcétera, según la sección, ¿sí? Se puede realizar el limado, ¿no? O desgaste de esta sección, ¿no? De esa sección en la pieza. Imaginen, si todas las limas fueran cuadradas y yo necesito hacer secciones triangulares, basta que doble la lima y no hay ningún problema, ¿no? Voy a cambiar la posición de la lima y puedo hacer un corte triangular, pero un corte almendrado no voy a poder hacer. Un corte circular tampoco voy a poder hacer, ¿no? Entonces, es por ese motivo que existe una amplia variedad en limas, ¿sí? Ahora, ¿existe también limas en dimensiones? Sí, existe una amplia variedad de limas en dimensiones. Sugerencia, siempre cuando trabajen ustedes con materiales cera, es importante trabajar con ceras de sección menor, ¿no? Para hacer un desbaste relativamente no tan severo, ¿sí? Ahora, otro dato más para pasar al parte de limas, ¿no? Ya hemos comentado que se caracterizan solo por forma, es importante el mantenimiento, la limpieza. Ah, ya. El resguardo de las limas. Esto es importante. Lo vamos a poner acá entre comillas, ¿sí? Jamás se deben, ¿sí? Guardar limas unas sobre otras. Jamás se deben guardar o resguardar limas unas sobre otras. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos todas las limas en un solo cajón, las mismas limas van a hacer fricción unas con otras. Y a mí lo que me interesa es conservar la forma de la sección. A mí me interesa que siga teniendo punta el triángulo. Me interesa que sigan guardándose las puntas de la media caña, que sigan metiendo las puntas de la lima plana, etcétera, ¿no? Mucho peor si los resguardos se realizan entre limas de diferente tamaño, ¿sí? Entonces, jamás deben resguardarse limas unas sobre otras, ¿no? Y es necesario el clasificar según tamaño. ¿Por qué? Si hablamos de tamaño en limas, efectivamente las limas que tienen un tamaño mucho mayor, ¿sí? Es decir, son mucho más grandes, van a desbastar con mayor facilidad a las limas que son más pequeñas. Entonces, tienen siempre, por favor, cuando hablamos de limas, que resguardarlas de manera correcta. Nunca una sobre otra, tienen que estar bien clasificadas, mejor si están en su estuche, y menos mezclar tamaños en limas. ¿Ok? A ver, aquí hay un dato interesante. Dice, la gran diferencia de estas limas con las tradicionales es que todas terminan en punta y delgadas de mucha resistencia. Como son delgadas, las estrías son finas y permiten limar cualquier superficie delicada, tanto interior como exterior. Ah, muy bien. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos entonces a observar las limas que se emplean en joyería. Limpiamos, nos retiramos un poquito y vamos a ver las limas de joyería. Esta es la gran diferencia en limas en joyería, ¿sí? Las limas en joyería tienen esta particularidad. En su gran mayoría terminan en punta, en su gran mayoría, salvo algunos casos como estas limas planas, ¿no? Las limas planas, generalmente terminan en punta. ¿Por qué? Porque la joyería trabaja en detalles, ¿sí? A diferencia de las limas que se emplean en la herrería natural, en la herrería normal o tradicional,
Estas limas, aquí vamos a ver, por ejemplo, esto limpiamos un poquito, vamos a ver este tipo de limitas, ¿no? Estas también se emplean en joyería, ¿sí? Entonces, cuando ustedes observen limas que tengan punta, estas pueden emplearse sin mayor dificultad en joyería. Ahora, existen limas grandes, ¿no? Que se confunden mucho para el trabajo en joyería. Tienen que mirar bien las estrías. La próxima clase vamos a hacer énfasis en la variación de estrías, porque hay estrías que están cruzadas, estrías que están en diferentes tipos de posiciones, y también de eso depende el uso de las limas. ¿Ya? ¿Ok? A ver, ¿qué más podemos revisar acá? Vamos a limpiar esta partecita y vamos a ir viendo algún tipo de particularidad. Por ejemplo, estas son otro tipo de limas, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de limas. Aquí estamos. Vámonos aquí. Sí, muy bien. Ok. Esto vamos a limpiar. Dejamos esto acá. Vamos a limpiar. Y miren, estas limitas tienen estrías, pero ya la forma de la lima ya viene ya, están dobladas, tienen algún tipo de ángulos, ¿no es cierto? Y estos son para trabajos muy especiales, muy particulares, ¿sí? A ver, una vez más repetimos lo que habíamos comentado al inicio de la clase, ¿no? La joyería, por la aplicación y el desarrollo de las actividades, necesita de una serie de herramientas que en muchos casos pueden ser improvisadas por el mismo joyero. Es decir, no es necesario que tú tengas todos los tipos de limas. Tú puedes ir trabajando con diferentes tipos de limas. Y ustedes que ya conocen la tecnología de la deformación de metales, podrían aplicar estas técnicas de deformado en caliente, teniendo en cuenta de no quitar la dureza, es decir, hay que hacer un buen templado y un revenido, ¿no? Si van a ustedes fabricarse limas o quieren deformar las limas, que no es muy conveniente, pero si desean hacerlo, es importante realizar posterior a la deformación en caliente, ¿sí? Hacer un templado y un revenido para conservar la dureza superficial en las piezas. Ok, muy bien. Ya tenemos entonces el tema de limas. Vámonos un poco, otra vez vamos a revisar nuestro textito, el que estamos revisando, el que estamos dando lectura. Y ahora vamos a hablar de qué. Vamos avanzando un poquito más. Ok. Otra herramienta importante es la caladora. Aquí vemos. Caladora. La caladora. Muy bien. Benicio, ¿qué podemos decir de la caladora? Todos a cierta edad hemos tenido contacto con la caladora porque es una de las herramientas que más se emplea en primaria y secundaria para hacer trabajos de técnicas, una de las que más se emplea. Y la caladora que nosotros empleamos más o utilizamos más suele ser la caladora de Venesta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en el tema de la caladora? ¿Sí? Aquí un poquito vamos a reducir esta imagen. Ok, reducimos. ¿Sí? Otro nombre de la caladora es el marco de ceguete. Bueno, nosotros lo conocemos como caladora. ¿Sí? Dato importante, característico, depende de las dimensiones, es decir, existe también una amplia variedad de caladoras. La caladora del joyero tiene dimensiones relativamente pequeñas, puesto que el tensado de la hoja no tiene que ser muy amplio. Efectivamente, si nosotros tenemos una mayor hoja, en cada movimiento de desgaste vamos a hacer mayor corte, ¿sí? Pero a decir depende de las dimensiones, vamos a decir que existe una dimensión estándar de las hojas, ¿no? Existe una dimensión estándar, ¿no? Estándar de las hojas. Ya existe. De las hojas de corte, ¿no? A ver, y voy a preguntarle, estimado Diego, ¿qué otro nombre tienen estas hojitas de corte que se utilizan en las caladoras?
Sierras. Sierritas. Exacto, muy bien, las sierritas, ¿no? Las sierras, ¿sí? Las sierras. Entonces, la caladora de joyero tiene también una amplia variedad, ¿sí? Estas están según el número, se miden por número, ¿no? Miden por número. Y si decimos que se miden por número, se hacen las siguientes recomendaciones. La primera recomendación es que la más gruesa, ¿no? La más gruesa es la que se emplea para metales como bronce, ¿sí? Latón, que se pueden trabajar, o cobre, ¿sí? Que también se emplean en joyería o en bisutería. Las más delgadas, ¿no? Las más delgadas se emplean en plata y oro. Para hacer más fácil la comprensión, cuando se habla de este tipo de de hojitas o de sierras, cuando vamos a cortar oro necesitamos la hojita más finita. ¿Por qué? Porque lo que nosotros deseamos es perder la menor cantidad de material posible, ¿sí? Entonces, para materiales que son relativamente no tan valiosos como el bronce, el latón, el cobre, etcétera, conviene utilizar hojitas que son gruesitas, ¿no? Sierras que son gruesitas, no hay ningún problema, porque no nos interesa tanto la cantidad de material que se va a perder. En cambio, mientras el material sea de mayor valor, tal es el caso como el oro o la plata, conviene buscar hojas que sean mucho más delgadas, ¿sí? Y estas recomendaciones te las hacen las mismas plantas o empresas o ferreterías de joyería especializadas. En nuestro medio tenemos una ferretería muy especializada, que es la ferretería de Hayasa, que es una empresa que también hace joyas, pero ha empezado a incursionar en el campo de la venta de artículos para joyería. Y tiene dos casas matrices, una que está en la ciudad de La Paz, en Tarapacá, ahí hay uno, y otro que está en la calle 1 de La Ceja. Entonces, con ustedes vamos a hacer, el día que vayamos a hacer la práctica en la instalación de la carrera, vamos también a pasar por el lugar para que ustedes conozcan y puedan hacer la adquisición de todos los insumos que tenemos ahí, ¿no? Existe una amplia variedad, es muy interesante, yo creo que es una de las más completas y en nuestro medio necesitamos este tipo de empresas que faciliten el trabajo de joyería, ¿no? Porque tiene desde las herramientas más pequeñitas hasta equipos y maquinarias completas, ¿no? Muy bien. A ver, aquí, como una breve recomendación, vamos a ir leyendo qué dice el marco de cegueta. Es una herramienta que no debe faltar en todo taller. Claro, se trata de un marco movible para cortar o alargar. ¿Por qué dice marco movible? Y ustedes seguramente conocen. Esta es la parte, esta llavecita va permitiendo que la sierra de la caladora se vaya ampliando o se vaya cerrando más, ¿no? Bien, dice, ok, se puede utilizar el trozo que queda hasta donde se pueda, ¿no? Claro, como el arco es movible, se rompe la hojita a la mitad, solamente muevo y puedo seguir cortando. Estas hojitas son relativamente caras, no del todo, pero tienen un costo relativamente moderado, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos decir? Dice lo siguiente, para colocar la cegueta, primeramente se muerde en la parte superior, luego se empuja el marco hacia adelante, apoyando en el pecho para morder la parte inferior, ¿no? Ustedes que han trabajado seguramente con este tipo de caladoras desde el colegio, saben bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Vamos a observar entonces rápidamente las caladoras para joyería, ¿no? Caladoras de joyería. Ok, nos referimos a estas, ¿no? Estas son las caladoritas, ahí está. El marco es movible, aquí tenemos la sierrita. Igual también existe una amplia variedad. La forma de utilizar, aquí tenemos un modelito, tenemos aquí utilizando la mesa ya de joyero, más o menos la estilo rusa, que tiene aquí un corte semicircular en la misma mesa. Y bueno, ¿no? Como dice la recomendación, nosotros aquí tenemos, ahí vamos a ir usando un poquito más, excelente. Ya. Este es el tornillo con el cual podemos ir moviendo
a medida que la hoja se va cortando. Efectivamente, la hoja, aquí no tenemos la hojita, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, esta hojita vamos a poner un poquito más rectita, ¿sí? Esta hojita, con la que vamos a hacer el calado, es importante también cuidarla. Obviamente, como cualquier sierra, pierde el filo con mayor facilidad si nosotros tendemos a no saber resguardar correctamente también estas sierritas. Tiene un costo. Cuando se hace el corte de este tipo de piezas, ¿no? Cualquier tipo de piezas, es el corte en joyería, es importante también con cierta frecuencia ir enfriando la hojita, haciendo un corte, entre comillas, por no decir haciendo la hendidura, en unas ceras. Pueden ser cera de vela, eso no hay problema. La idea es ir refrigerando la sierrita, ¿no? De la caladora. ¿Ya? Ok. Bien. Vamos a seguir observando la parte de herramientas. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Todo está claro, ¿verdad? Nos estamos quedando entonces en la parte de sierra. Vamos a ir viendo ya qué otros equipos más se emplean de forma general y vamos a hacer ya énfasis en todo lo que refiere al desarrollo de las actividades exclusivamente con la etapa de abrasión y limado.